¿Quién es Isabel Calderón? Bueno, soy Isabel Calderón, tengo 34 años, fanática de las manualidades, de los gatitos. Además, soy una mujer con discapacidad física, trabajadora social y enamorada de mi trabajo por siempre. ¿Cómo ha sido tu historia de vida antes de llegar al momento actual? Bueno, mi historia de vida es un poquito larga y compleja, ¿verdad? Tiene como toda historia de vida sus dificultades y mucha felicidad también. Al menos en la escuela siempre hubo retos, ¿verdad? Vinculados a la discapacidad. Yo creo que eso es siempre importante comentarlo porque a veces las personas piensan que todas las personas con discapacidad tienen vidas iguales o por tener el mismo tipo de discapacidad tienen como vidas similares y la realidad es que no. En mi caso, lo que fue escuela y colegio, por ejemplo, fueron etapas en las que viví en zonas muy rurales, ¿verdad? Con muy poca accesibilidad, con muchos prejuicios y demás. Entonces sí fue como una etapa un poquito más compleja en cuanto a accesibilidad. Ya, por ejemplo, cuando me vine a estudiar acá a la CAM, me vine a la UCR, ahí enfrentamos otro tipo de retos, ¿verdad? Pero al menos la accesibilidad mejora, por supuesto, y me da un poco más de autonomía. Entonces es ahí donde empiezo a sentirme un poco más autónoma, más dueña de mi vida, por así decirlo. Me enfrento a otros retos, sí, pero dejamos otros de lado. Y bueno, a partir de que entré a la UCR, todavía no estaba muy segura de qué quería estudiar, estaba un poquito indecisa. Entré por una carrera que básicamente me hizo una pregunta de cómo me veía en 10 años y yo dije, no es acá, yo quiero trabajar con las personas cara a cara, hablar con ellas y necesito otra carrera. Entonces, bueno, me enamoré de trabajo social, así que elegí esa carrera. Terminé la carrera en pandemia, un poquito complicado también. Y bueno, empecé ahí en la búsqueda de empleo, ¿verdad? Que por supuesto que para nadie es sencillo. Y ya ingresamos acá al INAMU, que en realidad fue algo que no tenía planeado, porque siempre quise trabajar como en Conaptis y esa era como la opción que buscaba. Y entre que estaba buscando esas opciones, pues apareció la oferta laboral del INAMU y pues súper feliz, porque la verdad es que amo demasiado mi trabajo. ¿Cómo te vinculaste con el CONAPTIS? Bueno, mi vinculación con Conaptis empezó desde que era adolescente. En realidad, mi familia y yo vivíamos en Río Frío de Sarapiquí y por ahí escucharon, ¿verdad?, de que había una institución que apoyaba a personas con discapacidad y demás. Entonces, bueno, mi mamá agarró el bus y se fue para San Carlos a buscar a ver a dónde era. Y empezó a preguntar, ¿verdad? Que sí, qué tipo de apoyo y para qué tipo de personas con discapacidad y demás. Me ingresaron al eje de promoción, entonces desde ahí la institución empezó a apoyarme con insumos, ¿verdad? Que yo requería y básicamente con lo que me apoyaba para pagar el transporte al colegio porque no había un transporte accesible, ¿verdad? Estaba el bus del cole, ¿verdad? De todos los coles, pero bueno, un bus que obviamente no cumplía con las condiciones y yo tenía que trasladarme de otras formas, entonces desde ahí empezó como la vinculación con Aptis, desde mi adolescencia. Una vez que cumplí la mayoría de edad y ya me vine a estudiar acá a San José, entonces cerca de pandemia me contactaron y me dijeron que habían hecho como un estudio y que habían decidido incluirme en el eje de protección, ¿verdad? Porque mi situación había cambiado. Para ese momento ya había fallecido mi papá, la situación económica, bueno, socioeconómica estaba más compleja. Entonces, desde ahí estuve en el eje de protección hasta que terminé la carrera. Después, incluso, porque pues no encontraba empleo, ¿verdad? Entonces también ahí con Aptis estuvo apoyándome en todo momento. Y bueno, ya una vez que ingresé a laborar a Conaptis fue al primer lugar que avisé cuando ya me dieron el visto bueno acá en el INAMU. De una vez le escribí a la trabajadora social, le dije, me acaban de contratar, ¿verdad? Entonces, la verdad es que estuvieron presentes en las etapas más importantes de mi vida. Y yo creo que lo que más me impactó de todo eso fue la articulación interinstitucional, ¿verdad? O sea,
Como yo ni siquiera lo solicité, sino que estaban pendientes de las necesidades de las personas usuarias y me contactaron y me explicaron que, bueno, se habían dado cuenta que mi situación había cambiado y demás. Yo sinceramente no, de mi parte tal vez no lo hubiese gestionado, pero bueno, en la institución siempre estuvieron muy presentes. ¿Qué ha significado el apoyo del CONAPDIS en tu vida? Ese apoyo a mi vida significó muchísimo porque gracias a ese subsidio, ¿verdad?, que me daba CONAPDIS es que básicamente pude terminar de estudiar todos los gastos que implicó, porque yo creo que muchas personas no son conscientes de esto y es que las personas con discapacidad generalmente tenemos gastos adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, en transporte, que tal vez no podemos usar los buses porque no son accesibles, porque así es la realidad en Costa Rica, el transporte público no es accesible. Y tenemos que optar por medios privados como taxis, que obviamente va a incrementar sí o sí el costo. En aquel momento también yo estaba pasando por un proceso de salud, entonces, por ejemplo, tenía muchas citas médicas, requería un plan nutricional específico que también era de alto costo, entonces fue un gran apoyo en todas las áreas de mi vida, ¿verdad? En la parte educativa y también en la parte personal y de salud. ¿Qué significa vivir actualmente una vida independiente? Vivir de manera independiente para mí significa autonomía, ¿verdad? Y creo que era algo a lo que le tenía muchísimo miedo cuando vivía con mi familia, cuando estaba en Río Frío y pensaba en la idea como de venirme a San José, que no conocía, que iba a estar sola y demás. Pero una vez que llegué acá y empecé como a vivir sola, me di cuenta de toda la capacidad que tenía de adaptación, ¿verdad? Creo que todas las personas lo tenemos, lo que pasa es que a veces el miedo nos paraliza. Y bueno, una vez que dejé el miedo de lado y me arriesgué a vivir sola, ha sido muy satisfactorio. Realmente me siento muy serena, muy tranquila. Siempre mi autonomía me ha hecho sentir libre, me ha hecho sentir que puedo tomar el control de mi vida, de mis decisiones. Y creo que ha sido como fundamental para fortalecer mi autoestima y también como esa sensación de que puedo hacer cualquier cosa que yo quiera. ¿Cómo es un día cotidiano en tu vida, como persona con discapacidad que vive con independencia y autonomía? Bueno, un día en mi vida varía, ¿verdad? Yo creo que es una de las características de mi trabajo que amo demasiado, porque hace que mis días no siempre sean iguales. Pero bueno, generalmente me levanto, preparo el desayuno, me alisto y ya sea que me traslade a la oficina o que tenga teletrabajo o también doy un curso de formación humana, entonces a veces estoy dando clases, a veces estoy en oficina, a veces estoy en casa. Mis días varían, por eso digo que amo eso de mi trabajo, porque mis días no son para nada aburridos, siempre hay algo nuevo. Y básicamente durante la jornada laboral estoy haciendo diferentes actividades. Una vez que concluyo, ya sea que me vaya para mi casa o que esté en teletrabajo, pues ya me dedico a los quehaceres, ¿verdad? Que le tocan a uno siempre. ¿Cuáles apoyos consideras clave para una vida independiente? Yo creo que de los apoyos más importantes es que las personas que te rodean te den como esas alas, esa libertad. En mi caso, mi familia, ¿verdad? En ningún momento me dijeron, no, no se vaya, no, no, no deje acá la familia. Y creo que eso me ayudó muchísimo, como ese apoyo, el respetar mi decisión de vivir sola, que por supuesto que a veces me han dicho, pero lo piensa bien, o no se siente muy sola, o no necesita como compañía. Y la verdad es que tengo suficiente compañía conmigo misma. Y el principal apoyo básicamente es la autonomía económica que tengo al tener este trabajo, ¿verdad? O sea, yo creo que si no tuviera la autonomía económica que tengo ahora, difícilmente podría vivir sola, podría sentirme como tan autónoma. Y bueno, en cuanto a movilidad, yo creo que la silla, ¿verdad? Yo sé que mucha gente sataniza la idea de las sillas, ¿verdad? De los apoyos, pero para mí mi silla lo es todo. O sea, es como lo que me permite movilizarme cuando yo quiera, donde yo quiera. Y realmente para mí sí es un apoyo. Es algo físico, pero es un apoyo.
¿Cómo definís un proyecto de vida y cómo es el tuyo? Defino un proyecto de vida como algo que se va construyendo paso a paso. Yo creo que muchas personas creen que debemos tener la vida resuelta un día, levantarnos y decir quiero hacer esto y voy a hacerlo, y la realidad es que no. El proyecto de vida se construye escuchándonos a nosotros mismos y a nosotras mismas, porque solo así vamos a encontrar como esas respuestas. En mi caso creo que siempre tuve claro dónde quería estudiar, pero no qué quería estudiar, por ejemplo. Entonces también hay que ser paciente con uno mismo. Y así se construye también dejando miedos de lado, porque yo sé que cuando uno piensa en un sueño, también piensa en todo lo que incluye cumplir ese sueño, ¿verdad? Y sí, no todo en la vida es color de rosa, siempre hay obstáculos. Entonces creo que también ser consciente de que habrán esos obstáculos, pero también que uno debe trabajar en tener las herramientas para afrontarlos, para sobrellevarlos, porque a veces están ahí y no se pueden quitar. Y con eso, ¿no? Pues como tener esa paciencia, repito, y tener metas claras. Eso sí, yo creo que a veces como que el camino no sabemos cuál será, pero sí es importante tener una meta, y sobre todo metas lejos del miedo, porque yo creo que el miedo no nos deja pensar claramente y nos ponemos a veces metas como muy pequeñitas por el mismo miedo. Entonces creo que es importante trabajar en eso, en el miedo, en las herramientas propias, en fortalecer nuestra autoestima, en fortalecer nuestros ideales, en fortalecer lo que realmente somos como personas, confiar en nosotros mismos y nosotras mismas, que es muy complicado a veces, pero creo que esa es la base de un buen plan de vida. ¿Qué haces actualmente y cuáles son tus metas en el ámbito laboral? Bueno, actualmente estoy muy feliz en lo que estoy haciendo, ¿verdad? O sea, el rol que, digamos, que cumplo ahorita me hace sentir muy satisfecha. Trabajar con mujeres directamente es maravilloso. Por supuesto que tiene sus retos, ¿verdad? Pero es algo que amo mucho. En este momento, si me preguntan cómo me siento o si estoy cómoda en donde estoy muy feliz. Pero por supuesto que, ¿verdad? Todas las personas tienen como estas metas, ¿verdad? En mi caso, quiero sacar lo más pronto posible una maestría en discapacidad, porque siempre la discapacidad ha sido un tema que me fascina, ¿verdad? Me encanta. Ahora el tema de género también, entonces me encantaría, ¿verdad? Poder fusionar eso de discapacidad y género, porque creo que esa fusión es sumamente valiosa. Que además intento trabajar un poco el tema, aunque sea por encimita, pero siempre toco este tipo de temas en los grupos. Y pues estar acá, ya después veremos a dónde me lleva el destino, ¿verdad? Yo tengo muy claro que uno está en el lugar donde debe estar en ese momento y durante el tiempo que deba estarlo. Ahorita, como le digo, o sea, mi proyecto está más enfocado en una maestría, ¿verdad? En esa especialización, por así decirlo. Y ya después veremos tal vez otras opciones laborales. Un mensaje para las personas con discapacidad que inician su proceso hacia una vida independiente y autónoma. Les diría primero que nada que hay que enfrentar los miedos, ¿verdad? A veces es complejo, pero yo creo que esa es la base de todo. Ese es como el mayor consejo. Los miedos siempre van a estar y es parte de nosotros como seres humanos, ¿verdad? El miedo es parte de nuestra cotidianidad. Aprender a vivir con él, pero no dejar que el miedo nos domine. Tomar decisiones buscando siempre la autonomía, la libertad y la felicidad, porque también la vida no es solo como para vivirla porque sí. Creo que todas las personas deberían buscar espacios, oportunidades y demás que les haga feliz y que les haga sentir que realmente están cumpliendo con sus objetivos personales. Pero yo creo que si no empezamos como a trabajar en el miedo y en lo que tal vez la sociedad nos dice, que las personas con discapacidad no logran, no sé, estudios universitarios, que hay dificultades en el empleo, si nos quedamos como con todo esto en la mente, ni siquiera vamos a intentarlo. Y yo creo que es importante eso, como saber que hay que intentarlo. Y sí, a veces pueden haber fracasos en el camino, pero de eso se trata la vida. Entonces, ese sería como mi mensaje,
convivan con el miedo, porque el miedo no se va a ir, ¿verdad? A veces las cosas hay que hacerlas con miedo, pero se hacen igual, y lo más importante es siempre, siempre velar por nuestra autonomía, buscar los apoyos que necesitemos. No siempre podemos solos o solas, ¿verdad? Y eso hay que reconocerlo también, y para eso hay personas, instituciones y demás que nos pueden colaborar, y yo creo que así todas las personas pueden como lograr sus objetivos y sentirse al final del día satisfechos, satisfecha con lo que están haciendo y el momento de su vida en el que están.